Buenos días. Seguimos con el tercer debate. Y yo quería aprovechar la ocasión y no quería dejar pasar este momento para felicitar a la universidad, ¿no?, por estos 25 años de revista, de Periférica. Dar las gracias al Consejo Asesor por habernos regalado durante estos 25 años tantos momentos y tantas reflexiones interesantes. Y después a los coordinadores por facilitar estos lugares de encuentro que nos permiten reflexionar y, como ha dicho antes mi compañera Isabel, pues una reunión entre iguales y entre desiguales, ¿no? Porque la riqueza de este simposium es que hay gente que venimos de todos los sectores, ¿no? Y eso siempre es interesante y de agradecer. Bueno, voy a presentar a los compañeros y compañeras que me acompañan en la mesa, ¿no? Cristina Ortega es doctora en Ocio y Desarrollo Humano, máster en Gestión de Ocio, y ha desarrollado una larga trayectoria en el mundo académico, donde, después de 25 años, ¿no?, ha dirigido el Instituto de Estudios de Ocio y Extensión Universitaria. También ha trabajado durante estos últimos años para diferentes instituciones relacionadas con el ocio. Ha presidido la ENCAT y, actualmente es la directora científica y de operaciones de la Organización Mundial del Ocio. Y después tenemos a Roberto Gómez de la Iglesia, que, también conocéis igual que a ella, ¿no?, todo el mundo. Roberto es economista, gestor cultural, licenciado en Ciencias Económicas y especialidad en Economía Regional y Urbana. Formó parte del Consejo Delegado de Xavide, profesor titular de la universidad, o sea que ha combinado su trabajo en el ámbito privado y en el ámbito académico también. Y fundador y director de C2+I, Conexiones Improbables, director de Culture Sistemas y consejero delegado de Híbrida Lab. Entonces, el diálogo vamos a intentar, aprovechando este último concepto, que podamos hibridar después un discurso compartido entre vosotros dos. Cristina, ¿empiezas tú? Sí, claro, perfecto. Muy bien, bueno, pues en primer lugar yo también quiero dar las gracias. Así, perfecto, gracias. En primer lugar yo también quiero dar las gracias. La verdad es que para mí es un placer estar hoy aquí y es un honor compartir espacio con gente a la que realmente admiro. Me han invitado a hablar sobre redes internacionales, sobre redes culturales. Y yo soy académica, sigo siendo académica, pero es verdad que sobre redes culturales fundamentalmente he trabajado. Toda mi carrera profesional me he dedicado a trabajar en la creación, el fomento y el impulso de las redes, más que desde el punto de vista académico. Así que lo que voy a hacer durante estos 10 minutos, y me paras, durante estos 10 minutos, es compartir algunas reflexiones desde el punto de vista profesional. Bien, me gustaría compartir con vosotros algunas preocupaciones que tengo, que tienen que ver con la relevancia de las redes culturales, con el cambio de prioridades y con los desafíos actuales y futuros. Y para ello comenzaré desde el origen. ¿Cómo comenzaron estas redes? El por qué y cuáles eran sus objetivos. Las redes comenzaron cuando yo era una estudiante de gestión cultural, allá por finales de los 80, primeros de los 90, al menos en Europa y en España. Y he de decir que surgieron como encuentros amistosos y eran, más que estructuras, eran formas de organización, formas organizativas de apoyo a la cooperación cultural, que luego nuestra compañera Juana tendrá la oportunidad de comentarnos más. Pero surgieron por una necesidad de conectarnos entre iguales, entre pares, con la idea de intercambiar información, preocupaciones, experiencia, conocimientos. Y en la mayoría de las ocasiones teníamos una finalidad que era influir en las políticas culturales, que era que se produjeran cambios. Bien, comenzamos a trabajar fuera de las grandes instituciones, fuera de estos sistemas de organización.
El objetivo de los profesionales que hemos trabajado en la cooperación cultural ha sido siempre conectar a diferentes miembros de diferentes regiones de Europa o del mundo, como os decía, con este objetivo de intercambio. También han servido como lugares de incubación de nuevas ideas, de nuevos proyectos, pero sobre todo lugares de encuentro. Me gusta esta cita de un informe de la Red Internacional de Artes Escénicas Contemporáneas que dicen que la relevancia de las redes es porque mantienen un proceso de diálogo e intercambio intercultural que magnifica las especificidades y las diferencias y al mismo tiempo aumenta la comprensión de las distintas culturas. Bien, estas redes, estas formas de organización de encuentros informales entre pares permitían una cooperación flexible, te ayudaban a resolver problemas concretos que compartíamos, nos reunían a personas que perseguíamos un interés común y las redes lo que propiciaban eran espacios para canalizar, vamos a decir, esta cooperación. Bien, estos objetivos, estos inicios son loables y aparentemente parece un escenario ideal desprovisto de cualquier preocupación. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha cambiado muchísimo la situación en las últimas 3 décadas. Ha cambiado terriblemente y cuanto más han crecido las redes, a priori con mayor capacidad, los dilemas, los desafíos han crecido también. Y esto es lo que me gustaría compartir con vosotros, que igual lo conocéis de sobra, pero igual si estáis fuera no se da uno cuenta tanto. Por lo tanto, el cambio para mí ha sido que a finales de los 80 estas redes informales para intercambiar prácticas y reforzar la cooperación internacional ha cambiado a partir del año 2000 a la integración gradual a la infraestructura de la Unión Europea. ¿Por qué? Las redes nos hemos ido institucionalizando y hemos acabado y somos brazos de la Unión Europea. A través de la financiación de los diferentes programas como Caleidoscopio, Cultura 2020, Cultura 2000, perdón, y en la actualidad el programa Europa Creativa, se han ido financiando las redes. De tal manera que, bajo mi punto de vista, es importante no perder la visión de para qué nos creamos como redes. Si analizamos los estatutos, los planes estratégicos, las visiones de todas las redes culturales, comparten y tienen en común que lo que quieren es concienciar de la cultura y de las artes y, como os decía, en última instancia, influir en las políticas culturales. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nos hemos rendido a la financiación de la Unión Europea a través de estos programas. Comenzaron con ayudas para la cooperación y el fortalecimiento de redes y la creación de nuevas conexiones y acabaron creando líneas, pasando por líneas específicas para redes y ahora hay financiación específica para redes, que pasado mañana concluye el plazo y estamos todos como locos trabajando en ello. Bien, de tal manera que, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que nos hemos convertido en instrumentos para superar las deficiencias del principio de subsidiariedad a nivel internacional y nos hemos convertido en comunidades transnacionales ad hoc para legitimizar muchas de las acciones de la Unión Europea. Por otro lado, también es cierto que son espacios, son plataformas de diálogo que se establecen con el sector cultural, es verdad, y también son espacios en los que personas como yo, que queremos trabajar en la política cultural, tenemos la oportunidad de hacerlo.
esto también es verdad. Bien, como no me quedará mucho tiempo, ¿verdad? No. Vale, comentaros también en relación a las prioridades, cómo han ido cambiando. Vale, y para ver cómo han cambiado, es importante que nos fijemos en cómo han cambiado las prioridades de las convocatorias de financiación de la Unión Europea. Y como os decía, al principio lo que se fomentaban eran las conexiones, que se fortalecieran las redes existentes y nuevas conexiones. Y ahora es completamente distinto. Ahora incluyen nuevos desafíos como la digitalización del sector cultural, hablábamos anteriormente, la sostenibilidad medioambiental todavía, y, sin lugar a dudas, la inclusión y la diversidad. Todos estos temas los hemos tocado. ¿Qué es lo que ocurre? Que actualmente las redes tienen unos programas más inclusivos y verdes, han incorporado de manera transversal la inclusión y la diversidad, especialmente la igualdad de género y la sostenibilidad medioambiental, y también las redes que permanecen son más fuertes y más sostenibles porque también la financiación ha cambiado. Ahora se financian menos redes a largo plazo y con más financiación. Eso hace que las redes que quedan, que actualmente en Europa en cultura son 37, sean más sostenibles. Y ese es un poco el panorama que quería compartir con vosotros. Si tengo más tiempo hablo más y si no, callo ya. No, pues estamos en el límite. Vale, 10 minutos justos además. Bueno, pues paro ya y sí, me reservo cosas para luego. Roberto, cuando sí. Gurdián. Ah, sí. Que como hay una cinta aquí encima no sabía cuál era. Bueno, Eguerdión, buenas mediodías, que decimos en nuestra tierra. Nos han puesto a los vascos juntos. Gracias por la invitación, por estar aquí. Y antes, cuando habláis de la universidad, aquí estuvimos hablando hace unos añitos también de cultura y universidad y esas cosas. Yo me divertí mucho aquella ocasión. He calculado que el 40% de mi vida he sido parte del consejo asesor de la revista Periférica y el 62% de mi vida profesional, lo cual, wow, de repente es mucho, ¿no? Es como la verdad que te hace sentir mayor. Vamos a dejarlo después porque con algunas cuestiones que ha comentado Cristina de redes y tal, la verdad es que me apetece entrar, pero entraremos después porque es verdad que es un tema apasionante ahora en este momento y tiene que ver también con alguna cuestión que quiero comentar, ¿no? Bueno, desde donde muchos quienes me conocéis sabéis que yo soy de formación economista y me piden hablar sobre cultura y economía creativa. Y quienes me conocéis sabéis que me he pasado media vida defendiendo el papel de la economía, de la cultura y la relación entre economía y cultura, y llevo otra media vida recordando que la cultura tiene otros valores además del económico. Entonces es como que siempre he estado un poco con el pie cambiado, ¿no? Porque un tipo raro, ¿no? Yo creo que por eso me invitasteis en su momento, ¿no? A estar aquí. Yo me sentía el Pepito Grillo, no sé, el de la privada, ¿no? El de la tal. Bueno, soy economista, me considero un empresario, pequeño, pero empresario, de la cultura. Y me considero parte y trabajo por la economía creativa. Pero sí es verdad que no quiero hacer una reflexión histórica sobre estos conceptos, pero en realidad economía de la cultura y economía creativa no son lo mismo y han tenido evoluciones distintas. Realmente deberíamos hablar de economías culturales y creativas para ser mucho más precisos, ¿no? en el contexto en el que estamos viviendo ahora.
Hay una especie de evolución de en estos 40 años cotizados que uno tiene, va viendo cómo han ido evolucionando los modelos económicos y productivos en general, ¿no? De una economía netamente productiva, cómo ha ido evolucionando una economía de servicios, llegamos a un momento en que hablamos de la economía del conocimiento, de la economía del conocimiento pasamos a la economía de la experiencia y vamos viendo cómo los factores clave de transformación han ido cambiando, ¿no? De las primeras revoluciones de la información a la gran revolución de la transformación de la información en conocimiento, como de una innovación netamente productiva que en todo caso incorporaba servicios al producto, hemos ido pasando al papel de la innovación científico-tecnológica, y en los últimos años hemos ido viendo cómo hay algunos factores como son las artes, la cultura, la creatividad, junto a la gran intensidad de la digitalización y a la sostenibilidad, que se convierten en factores clave de transformación de los modelos, ¿no? Y esto hace que esa economía de la experiencia, esa economía que valoraba más los usos que el consumo, etcétera, en que parecía que estábamos, aunque en realidad todos estos modelos coexisten, sea en realidad una economía creativa. Estamos en ese sentido en una economía creativa. Y esa economía creativa implica dos cosas. Implica una relevancia de los sectores culturales y creativos y, por otro lado, una relevancia de la cultura y la creatividad como factores de transformación e innovación del conjunto de la sociedad. Son dos perspectivas que son fundamentales en esta mirada, ¿no? Y ahí hay un cambio también, mañana hablabas de cambio de paradigma, ¿no? Todo esto supone un cambio de paradigma, también en el enfoque de la innovación, ¿no? Donde la innovación, aunque todavía la dominante es la científico-tecnológica, empieza a coger peso esa idea de innovación social, que no es tanto un campo de innovación en los servicios sociales como un estilo de innovación, ¿no? Es decir, que todo tipo de innovación tenga un impacto social positivo. Este hecho de factores clave de transformación que tienen mucho que ver con lo creativo y foco de innovación social hacen que tengamos un contexto, en principio, muy favorecedor para un nuevo reposicionamiento de lo que somos y del papel que podemos jugar en la sociedad, ¿no? En realidad, ahí aparecen, por tanto, como varios campos. Uno, la importancia de impulsar los propios sectores culturales y creativos. Y hablo de sectores culturales y creativos y no solo de industrias creativas. ¿Sabéis cuál es mi opinión al respecto? Creo que hablar de industrias culturales y creativas, hemos hecho una traducción de la palabra industria del inglés errónea, que nos está llevando a que las políticas que básicamente se están desarrollando de impulso al sector con mayor cantidad de dinero y con mayores posibilidades, por tanto, de crecimiento, tienen que ver solo con las dimensiones industriales de lo cultural y creativo. Y si no mimamos el core, si no mimamos el patrimonio, las artes aplicadas y los oficios creativos, será difícil que incluso tengamos industrias creativas sostenibles en largo tiempo. Y hay uno de los aspectos de la sostenibilidad. Y esto es muy importante porque obsesión con el apoyo al cine, obsesión con el videojuego, obsesión con... Y aquí tenemos que posicionarnos muy claramente porque evidentemente tienen un impacto en términos dinerarios. No voy a utilizar el concepto económico porque es distinto. En términos dinerarios, importante, pero hay que tener cuidado. La segunda pata es la importancia de desarrollar, por tanto, territorios más creativos y más innovadores. Pero volvemos a lo mismo. Seguimos con un alto peso en lo tecnológico, incluso en lo cultural, es decir, cómo incorporar tecnología masiva en lo cultural como forma de hacer sectores más rentables y, por otro lado, cómo incorporar esas tecnologías en los territorios desde el punto de vista de territorios más creativos, es un error. Los territorios, si ya me centro en las ciudades serán más creativas y su gente es más creativa. Si no, no lo serán. Y por último, está esta otra parte, y que sabéis que a mí me interesa especialmente, que es cómo las artes, la cultura y la creatividad contribuyen a hacer que otros sectores sociales y productivos sean más creativos y más innovadores, ¿no? Y aquí es donde creo que se abre un abanico tremendo de posibilidades
para el desarrollo futuro, ¿no? Y esto todo tiene que ver con la conformación, sobre todo las primeras patas, de ecosistemas culturales y creativos equilibrados. Y eso implica que tenemos que trabajar en una economía creativa que parte de esa idea de ecosistema cultural y creativo relacionado, por supuesto, con otros ecosistemas, donde tiene que haber grandes, pequeños, donde tiene que haber industrias, pero donde tiene que haber servicios tradicionales, donde tiene que haber profesionales, donde tiene que haber amateurs, donde tiene que haber... Porque estamos cometiendo un pequeño pecado en las políticas culturales, cuando las hay, es que, fijaros, imaginaros que las políticas educativas pusiesen el foco en el profesorado en vez de en el alumnado, o en las familias en vez de en el alumnado. Pues nos está pasando esto en las políticas culturales. Yo, como parte del sector, estoy encantado de que haya medidas de apoyo a quienes somos profesionales del sector, pero no hay que olvidar que trabajamos para la ciudadanía. Y las políticas culturales cada vez más se están centrando en el sector y se están olvidando de la ciudadanía. Y esto es un riesgo alto para los propios agentes del sector, porque esto significa que son espacios donde nos están ya invadiendo las grandes corporaciones, las grandes organizaciones que tienen capacidad económica, que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es una realidad que la vamos viendo a pasos agigantados. Y no nos olvidemos que el 98% de las organizaciones del sector son micro. Por tanto, en gran medida estamos poniendo grandes recursos públicos para alimentar el 2%. ¿Vale? Por tanto, esa idea de ecosistemas culturales y creativos se basa también en otra visión de la diversidad de la que tanto hemos hablado. La diversidad por parte de la ciudadanía, pero la diversidad por parte de los que están en el lado también del sector. Hay centrales, hay periféricos, hay grandes, hay pequeños. Hace falta que alimentemos el conjunto del ecosistema, todos los eslabones de la cadena de valor, etcétera, etcétera, porque si no, no funciona. Y esto se nos está olvidando porque en gran medida las políticas se están moviendo por modas. Se están moviendo por modas. Si ahora toca el videojuego, pues vamos al videojuego. Si ahora toca y eso lo estamos viendo incluso, por ejemplo, con una esperanza, desde mi punto de vista, en este momento que a mí me sangra, que es la de la European Bauhaus, ¿no? Nosotros estuvimos entre los primeros socios de la European Bauhaus, entusiasmados, incluso organizando debates, conversaciones, generando discurso, para darnos cuenta que en realidad solo se habla de arquitectura, vivienda, espacio público. Y el papel de la cultura es que organizan ahora, por cierto, pueden ustedes a Bruselas, un fantástico festival de la European Bauhaus donde la cultura vuelve a ser el adorno. Vuelve a ser el adorno. Volvemos a perder la oportunidad de una gran transformación de cuál es el papel que la cultura puede jugar en el Green Deal, ¿no? En relación con el Green Deal en toda su dimensión, no solo la ambiental. Bueno, y por otro lado, la importancia que para nosotros sabéis que tiene, y mencionabas la hibridación, ¿no? La importancia de hibridar. Seguramente la transdisciplinariedad y ahí el papel que tenemos que jugar de la transferencia entre disciplinas es fundamental y ver cómo la trabajamos, ¿no? En este momento la economía creativa tiene, desde mi punto de vista, tres patas fundamentales, que son la propia creatividad, que ha de ser aplicada para generar innovación. Si no, nos quedamos en esa relación entre imaginación y creatividad, pero si no la hacemos aplicada, y ahí tenemos que dar un salto importante, de aplicarla al propio sector, pero aplicarla también a otros sectores para que realmente seamos tractores de innovación, junto a la sostenibilidad y la digitalización. La digitalización es irrenunciable, simplemente le tenemos que dar rostro humano, y la sostenibilidad efectivamente es urgente, pero estoy con Alfons, nos falta discurso construido sobre la propia sostenibilidad cultural, más aquello de decir retóricamente que somos el cuarto pilar del desarrollo sostenible, ¿no? No hemos profundizado suficientemente. Y sin más, simplemente una idea que trabajábamos esta mañana en el Consejo Asesor, la importancia de trabajar en el future thinking, en pensamiento de futuro, rescatando qué esencias hay de las políticas culturales y de todo lo que se ha trabajado, y ya que estamos en un marco de 25 años, en estos 25 años. Y sí que quiero hacer una valoración finalmente respecto a periférica. Hay una cuestión, y por favor no quiero que nadie se ofenda, que me ocurre en general en relación con las universidades, aunque yo también
hago mis pinitos de docencia, en algún sitio llevo también hasta 25 años, pero es que las universidades en general creen que algo existe a partir de que ellos han decidido investigarlo. Y si algo tiene periférica es que siempre ha sido honesta y humilde. En ese sentido, nunca ha pretendido dar lecciones al sector de que la universidad estaba descubriendo lo que el sector ya venía haciendo. Y eso es muy importante, porque de verdad a veces nos sentimos un poco agredidos cuando vienen a descubrirnos el arroz con leche. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Bueno, abrimos un turno de palabras. Yo, si no hay ninguna para empezar, yo sí que, un poco al hilo del último que has dicho, ¿no? Porque no has nombrado la universidad hasta el final, ¿no? Te lo iba a dejar a huevo. Claro, entonces, yo creo que es oportuno para los dos, ¿no? Un poco, ¿qué relación mantenéis con la institución, con la academia, ¿no? Desde la economía creativa, o qué puede aportar aparte de esas lecciones que tú acabas de indicar, ¿no? O cómo se integran las redes las universidades en este momento. O sea, ¿cómo estáis jugando un poco en este escenario, ¿no? tan actual ahora mismo, ¿no? ¿Quieres empezar tú? Bien. Respecto a la integración o el papel de las universidades en las redes, es fundamental. Yo en las organizaciones que trabajo, que fundamentalmente son 3, una organización mundial y 2 redes europeas muy relevantes, están integradas por universidades. Entonces, en las universidades hay un interés desde siempre, desde el inicio, fundamental en poder ofrecer las plataformas para ese intercambio, pero también en influir, en cambiar. Están muy activas. Sí que es verdad que trabajando en una organización mundial como trabajo, veo diferencias de las diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, en Norteamérica se hace más a nivel individual, quizás es algo cultural. De hecho, las membresías son individuales, algo que aquí en Europa nos choca, nos chirría. Aquí las membresías son de universidades. Bueno, los enfoques son diferentes, pero sí que es cierto que al final la finalidad es la misma. Sí, desde el punto de vista, por ejemplo, nosotros en proyectos europeos, etcétera, etcétera, la relación con la academia en procesos de investigación, etcétera, es muy intensa y en general la verdad es que muy rica. Pero es cierto que ellos mismos siempre reconocen, por ejemplo, acabamos de terminar un proyecto Fast 45 sobre cómo han de ser las escuelas de artes en el horizonte 2045, ¿no? Y estábamos algunas empresas, algunas pequeñitas y algunas grandes, como Microsoft incluso, ¿no? Pero ellos mismos hay una tendencia a hacer voy a decirlo al revés, les cuesta mucho romper la burbuja. Entonces, cuando llegamos al final es cuando aparece un evaluador típico externo y dice, oiga, pero ustedes la relación con los agentes no académicos de tal, parece que no lo han trabajado mucho, ¿no? Bueno, pues porque hay esa tendencia, ¿no? A verlo. Es verdad que era un Erasmus Plus y por tanto el enfoque es netamente académico. Pero os voy a simplemente una pequeña anécdota para ejemplificar un poco cómo es esta relación a veces, ¿no? Insisto, manteniendo una relación fluida con muchas universidades y algunos estáis aquí que hemos colaborado en diferentes momentos. Hace unos meses se pone en contacto con nosotros una universidad privada, pero da lo mismo cual, que está en un proyecto europeo y está investigando sobre ecosistemas culturales y creativos. Ya ha encontrado Culture System, ¿eh? Y entonces dice, wow, hemos encontrado Culture System y nos interesa mucho. Vale, perfecto. Entonces, ¿nos lo podéis contar? Se lo contamos, lo explicamos. Y hay un momento en que dice, bueno, y a estas taxonomías nuevas, ¿cómo habéis llegado? Bueno, pues hemos llegado desde nuestra experiencia, conocimiento. Bueno, pero ¿qué? ¿Tenéis papers? ¿Tenéis argumentación científica que demuestre esto? Digo, no, tenemos nuestra experiencia, nuestro conocimiento. Claro, es que si no hay papers y si no hay que den cobertura a esto, ¿cómo lo vamos a usar? Digo,
pues hacerlos vosotros. Y mira, y nos hacéis un trabajo. Entonces, este es la sin razón. Es decir, me encanta, me interesa, es fruto de gente que hemos trabajado toda la vida en el sector, que conocemos muy bien el sector, y que nos hemos encontrado con que lo que no tiene nombre no existe, y hemos querido poner nombre a lo que existe, pero no hay un análisis académico, teóricamente científico de lo que hacemos. Muy sencillo, señores, si quieren lo hacen ustedes, y si no, pues invéntense otra cosa, hagan otra cosa, ¿no? Yo creo que esta distancia sigue estando muy presente, ¿no? Y es una máquina, quienes estáis en la academia sabéis, es una máquina que os devora internamente, y que hay que escribir, hay que hacer, hay que publicar, hay que no sé qué, hay que tal, y a veces a los que llegamos desde fuera nos abruma, ¿no? Es como, no, es que yo no estoy en esta historia, ¿no? No estoy en esta película. Entonces la relación es buena, pero tal. Me acuerdo cuando estuvimos aquí hablando de universidades, yo por ejemplo con la UPV en mi ciudad, en Vitoria, en el ámbito cultural ni está ni se le espera. O sea, lo malo no es que no esté, es que ni está ni se le espera, ¿no? Entonces, yo creo que no está en los discursos, no está en los pensamientos estratégicos, no está en... No, hay una orientación al empleo, incluso cuando entra en campos más específicamente culturales, muy orientado al empleo, muy poco orientado al pensamiento, muy poco orientado al entendimiento de la complejidad, etcétera, etcétera. No sé, son mundos que... Sí, un poco por poner nombres y caras de las universidades que están desarrollando un papel activo en las redes relacionadas con la economía creativa y con la gestión de las políticas culturales. Existe fundamentalmente la red ENCAT, que es de universidades que tienen grados y posgrados en gestión cultural, y que la Universidad de Cádiz es una de ellas. En economía creativa existe lo que se acaba de cambiar el nombre. Ha sido hasta ahora European Creative Business Network, ECBN, y ahora es Creative Fed, Federación de Industrias Creativas, de Economía Creativa, perdón. Sí. Y esta red, FED, está formada fundamentalmente por pequeños empresas, ICCs, Industrias Creativas y Culturales, y también universidades. Estas son las dos redes fundamentales. Y ELIA, se me iba a olvidar. Y ELIA, que son en artes, que son en universidades que tienen programas en artes. Estas son las tres redes más relevantes en Europa. Y la Comisión Europea, lo que os estaba diciendo, que está dotando de financiación para crear también nuevas redes y nuevas alianzas, en este caso a través de la línea de financiación del Blueprint de Erasmus+, está creando dos alianzas en nuestro sector fundamentales, que una de ellas se llama la Charter, que es sobre patrimonio, y otra es Cyanotypes, que es sobre ICCs. Y a través de estas dos redes, lo que son grandes proyectos de a 4 años, lo que hace es reflexionar sobre las competencias que el sector cultural va a necesitar en los próximos años, y está centrando su atención y priorizando el tema medioambiental. Vamos a dar paso a las palabras. Sí, yo quería hacer una pregunta muy breve a Cristina, porque no he sabido entender si lo que contabas antes de hasta qué punto la financiación de la Unión Europea ha logrado subsumir o fagocitar o incorporar las redes existentes, ¿era una crítica, una mera observación? ¿Supone algunas implicaciones? Solo eso. Ya. Pues bueno, a ver, aquí voy a ser políticamente correcta. No, a ver, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿de acuerdo? ¿Por qué se está grabando? Para mí, que es, además, mira, trabajo para 3 redes con 3 situaciones completamente distintas. Y en cada una tengo que pensar su estrategia y cómo mantener la visión intacta. Para mí es fundamental, y me la tengo ahí presente, cuál es la visión y cuál es el plan estratégico en el que tengo que trabajar en los próximos 4 años, para no perderlo de vista nunca, porque se me puede llegar a olvidar.
¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, Creative Fed se ha mantenido, es una red de industrias creativas y culturales que ha querido mantener esa autonomía y no ha querido depender económicamente de nadie para poder ser críticos, para poder tener esa posición crítica. Y me dicen, no, esto, Cristina, a través de Creative Fed, ¿vale? Porque ahí podemos decir lo que queramos. Pero es cierto que, claro, que necesitas dinero, necesitas financiación, porque si no, ¿cómo haces las cosas, no? Entonces, es complicado. Y, en cambio, hay otras redes que han preferido optar por financiación, bueno, intentar conseguirla, y para mí es bueno, ¿vale? Pero tienes que intentar mantener la visión y los objetivos, quizás, a través de otros programas y proyectos que igual no los hubieras escogido, pero intentando siempre que la finalidad quede intacta. Pero hay que trabajarlo mucho, hay que pensar mucho. Cuando no tienes dinero puedes ser más crítico, más independiente, puedes tener una agenda propia, pero te faltan también recursos. Entonces, pues bueno, hay que jugar. Nada, a ti. Hola. Yo quería hacer una pequeña reflexión y una pregunta también a los dos ponentes. La primera reflexión tiene que ver con los canales de permeabilidad, de porosidad que sí que existen, ¿no? entre el ámbito de la gestión cultural y la universidad, yo como parte de la universidad, donde evidentemente hay una serie de frenos, de límites. Yo hablaría casi de un techo de cristal en el cual que tiene mucho que ver con el interés, ¿no? o la propia conformación, ¿no? de los intereses universitarios, y hablo especialmente del punto de vista de los docentes, en crear un currículum, en cumplir unas exigencias que tienen que ver, yo llamo la lógica imperante de ANECA, y que nos alejan, ¿no? nos alejan de algún modo de muchas de estas cuestiones que creo que son interesantísimas y que deberían ser mucho más fluidas, ¿no? Y la impresión desde dentro, porque yo soy quizá un elemento de interconexión entre estos dos mundos, ¿no? A través de esta experiencia del grupo, especialmente el grupo de práctica de Atalaya. Y hay muchas dificultades, muchísimas dificultades, y a pesar de que hay elementos dinamizadores, el caso, ¿no? de esta universidad creo que es uno de los mejores ejemplos, ¿no? de cómo hacer bien las cosas en ese sentido, pero también vemos como nuestras propias universidades aquí en Andalucía es muy desigual, ¿no? el apoyo, y hablo solamente de eso, a veces es apoyo económico simplemente, ¿no? Entonces, no sé, me da la impresión de que esos dos mundos, a pesar de que existen esos hilos de interconexión, no terminan de conectarse nunca. No sé, ¿cuáles son esos límites? ¿Cómo veis vosotros ese techo de cristal que yo creo que existe? A ver, yo creo que, y lo relaciono con lo que estaba diciendo Cristina y la pregunta de Juana, en realidad, a mayor proceso de institucionalización, además, es general en este país y en todos los sectores, ¿eh? Es decir, estamos en una mayor propensión a intentar controlar. El Estado cada vez, en términos generales, hablo de todo tipo de instituciones, es cada vez más controlador, sea por la vía de la financiación, sea por la vía de la regulación, sea por la vía de las prioridades, sea por la vía... Yo creo que, en general, y eso está pasando en casi todos los sectores, lo que pasa es que en el nuestro igual lo sentimos de una manera más clara, ¿no? Y en el caso de la universidad, yo creo que vosotros sois conscientes, primero, en términos generales, a la inmensa mayoría de las universidades han comprado un discurso de que tienen que estar orientadas al empleo, no a la empleabilidad, no al trabajo, que por ejemplo en el mundo de las artes es muy claro, ¿no? Es decir, la relación formación en artes, empleo es una relación muy compleja por las propias singularidades del mundo artístico, ¿no? Y ahí hay, por ejemplo, una carencia de enfoque hacia otras alternativas, pero sin embargo, y eso distancia más de otros ámbitos de conocimiento en la universidad que están muy orientados
al empleo, a lo puramente técnico, a lo etcétera, etcétera. Por lo tanto, el ámbito cultural en general, salvo en los estudios netamente humanísticos, pues no tiene más relevancia. En cualquier caso, tiene más relevancia desde el punto de vista de análisis histórico, sociológico, psicológico, e incluso por ejemplo, de las artes, que de la propia práctica como proceso de investigación y relacionado con la cotidianidad, ¿no? Es decir, para que tú encuentres simplemente escuelas de bellas artes que tengan una relación fluida y cotidiana con su entorno socioeconómico, es muy difícil. Entonces, yo creo que tenéis un marco institucional que os autolimita, habéis comprado el discurso que se supone que es el con el que sois críticos, pero lo habéis comprado, y esto yo creo que distancia más con otras prácticas, ¿no? Y por eso, pues claro, luego hay casos excepcionales, ¿no? Es complicado. Yo insisto, yo no veo a las universidades, incluso en los másteres de gestión cultural, en tal. Hoy veníamos, Antonio y yo, conversando un rato sobre hay que revisar todo lo que estamos contando, que estamos enseñando, que está, o sea, 25 años después o 30 años después, en algunos casos, hay que revisarlo todo, igual que, claro, los planes, por ejemplo, claro, la universidad, ¿cada cuánto revisáis los planes de estudio? ¿A qué velocidad está cambiando el mundo y cada cuánto revisáis los planes de estudio? Claro, pues lógicamente, por ejemplo, la enseñanza en las artes es que va muy por detrás de lo que está pasando ahí fuera, ¿no? De las necesidades sociales, de los nuevos retos, incluso de las nuevas tecnologías, ¿no? O de la mixtura de disciplinas, etc. Y con la gestión cultural pasa lo mismo, y por tanto en las reflexiones sobre las políticas culturales lo que nos encontramos son reflexiones muy académicas, pero muy poco conectadas con la realidad cotidiana de los agentes que están en el terreno, ¿no? ¿Se puede hacer un acercamiento? Sí, pero fíjate, nosotros cuando hemos hecho acercamientos hay que hacerlo con guerra de guerrillas, es decir, nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos en Hybridalab un convenio con el Centro de Investigación de Farmacia para hacer una bioimpresora 3D en código abierto, no sé qué, y sin pasar por la estructura, es la única manera, porque si no, y se trata de encontrar personas que quieren hacer algo diferente y que podemos hacer. Y es la manera, ¿no? Y si no, te chocas con un muro donde además el gran problema es que la universidad no nos da legitimidad. Los que estamos en el mercado sigue sin darnos legitimidad. Bueno, porque mientras siga creyendo en la universidad, que es quien otorga legitimidad, que a veces le pasa también a la entidad pública, que cree que es quien otorga la legitimidad, y como ya algunas veces decimos con mala leche, decir, bueno, consejeros hemos visto pasar así, concejales hemos visto pasar así, bueno, pues si quieres me la niegas, pero la legitimidad no me la das tú. Y esto pasa mucho en la universidad con respecto a los que estamos fuera, ¿no? Por ejemplo, ha hecho creer a los estudiantes de gestión cultural que la legitimidad para trabajar en gestión cultural se la da un máster. Por favor, esto es un error gravísimo, ¿no? Pero claro, forma parte supongo que de la venta. Y yo sí, muy brevemente, ¿qué me vas a contar a mí? Que yo he trabajado 23 años en una universidad pequeña, tradicional. ¿Qué me vas a contar? Bueno, pero de la mayor multinacional vasca, los jesuitas. Pero, mira, ¿sabes? Yo, de hecho, acabé fuera de la universidad. Y ya tengo que tener cuidado. No, pero lo importante, para mí lo importante, y he tenido mucha suerte, he tenido una suerte tremenda, porque he tenido vicerrectores con una visión increíble, en temas de internacional. No te puedes imaginar. Y para mí ha sido mi inspiración y mi motivación. Mira que bien he quedado, ¿eh? Y es verdad. Y he tenido mucho apoyo. Yo, la verdad, en eso he tenido mucha suerte. Pero sí que es cierto que luego tienes que responder a esos indicadores. Entonces tienes que pensar y ver cómo vas a obtener esos beneficios para luego también plasmarlo en esos indicadores que te va a pedir la NECA.
Entonces, bueno, pues ahí que tienes que... Pero para mí lo fundamental, si no tienes esos vicerrectores de la universidad con esa visión, pues es complicado, es muy complicado. Esas personas te tienen que inspirar y te tienen que llevar, motivar, para que tú luego puedas hacerlo con tus equipos, ¿no? Y yo en eso he tenido suerte, es verdad. Sí, yo quería hacer un comentario, no tanto sobre esto de las universidades, porque creo que es, bueno, ya tendremos ocasión de hablarlo también esta tarde y tal, pero creo que es difícil también generalizar, ¿no? Porque es un mundo muy, muy diverso y donde las experiencias pueden ser también más específicas en cada ámbito. A veces tiene que ver con lo que decía Roberto de la guerra de guerrillas, es decir, que hay personas individuales y es más difícil que la institución como tal lo haga, etcétera. Pero bueno, ya lo comentaremos. Y también sobre ANECA, que también es un proceso de cambio en estos momentos. Hay un proceso de cambio también sobre los criterios, ¿no? Que puede ser significativo y en buena parte viene de Europa los elementos de cambio. Pero quería hacer un comentario sobre la intervención de Roberto sobre los temas de economía creativa, ¿no? El sistema, digamos, de mercado, la economía capitalista ha trabajado siempre con la idea de que la innovación y la creatividad son muy importantes, ¿no? Porque generan disrupción, cambio, ¿no? Schumpeter hablaba, ¿no? de la destrucción, ¿no? Como un elemento fundamental. Y detrás de esto hay siempre la idea de la competencia y la idea también del progreso, ¿no? Del desarrollo, ¿no? De generarse nuevos elementos de generación de riqueza, de valor, ¿no? Como un elemento central. Claro, la sostenibilidad está ahora poniendo en duda que sea posible mantener la lógica incrementalista de manera sistemática. Y ahí hay un tema, por lo tanto, de hasta qué punto el concepto de innovación debería incorporar la idea del no crecimiento. Y entonces, digamos, esto puede generar, ¿no? Dinámicas que son distintas a las que tradicionalmente han alimentado la idea de innovación, ¿no? Por ejemplo, hay autores ahora que hablan de que la innovación debería siempre tener en cuenta dos características básicas. ¿Sirve o no sirve para solucionar problemas básicos de la ciudadanía? Y ¿genera o no genera un cambio en la correlación de poderes? Si esos dos elementos de innovación no se dan, pues mejor no hablar de innovación. Claro, esto, digamos, yo creo que puede poner en cuestión muchos de los elementos tradicionales que desde el punto de vista empresarial también se han utilizado, ¿no? Evidentemente la idea de no crecimiento es muy complicada, ¿no? Y por eso ahora se habla de crecimiento, ¿no? De una alternativa al crecimiento, porque digamos, promover la idea del no crecimiento es algo que, digamos, que va en contra de la tradición de progreso tradicional de la humanidad, ¿no? Que siempre ha pensado que, ¿no? Que los hijos y los nietos vivirían mejor, ¿no? Y vivir mejor quiere decir tener más cosas, y ahí es donde, digamos, de alguna manera este tema puede generar cierta tensión, y ahí es donde también la cultura, ¿no? Puede tener un papel muy importante, ¿no? Claro. Era esto. A ver, es tremendamente apasionante lo que dices. A ver, primero, la innovación la relacionamos con la generación de algo nuevo que implica crecimiento. No, la innovación es la incorporación de nuevo valor. Y ese nuevo valor puede estar relacionado con volver a la esencia de las cosas, por ejemplo. Tiene mucho que ver con la sostenibilidad. Es decir, muchas veces la innovación no está en la generación de algo nuevo, la incorporación de valor está a veces en volver a la esencia de las cosas. Y ahí es donde la creatividad es importante, porque en general la innovación que hemos vivido en los últimos tiempos, y antes lo intentaba explicar muy rápidamente, aunque es quizá un poco complejo, es una innovación netamente científico-tecnológica y no tanto con un enfoque social. Y el enfoque social tiene que ver con estos planteamientos que tú has hecho, ¿no? Es decir, que por un lado tenga impacto social, tenga impacto y ayude a reequilibrar socialmente un territorio, unas comunidades, lo que sea, ¿no? Claro, la lógica en la que se sigue, incluso en los entornos teóricamente más progresistas, es la de
bueno, el lenguaje igual, no utilizamos el lenguaje del crecimiento y utilizamos el lenguaje del desarrollo, pero en el fondo seguimos una lógica de crecimiento. Y eso mismo se está aplicando a los propios sectores culturales y creativos, porque aquellos que se están impulsando son los que se supone que tienen mayor capacidad de crecimiento exponencial incluso, no de crecimiento ni tan siquiera geométrico, sino incluso exponencial, ¿no? Lo cual no es un problema si realmente hay un ecosistema equilibrado, a eso es lo que me refiero, si realmente cuidamos que los grandes arrastren y hagan que otros pequeños crezcan, que otros pequeños se desarrollen, pero ¿qué significa crecer en nuestro sector y qué significa crecer en general? Evidentemente es un debate que tendremos que plantearnos en este contexto de cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaros ahora con los temas del coche eléctrico, etcétera, todos los debates que hay sobre si realmente esto contribuye o es al revés, ¿no? O crea más problemas, ¿no? Nosotros tenemos en Vitoria, hemos tenido el sistema de recogida neumática de basuras, que era un gran avance total, y ahora se han dado cuenta que es ineficiente, que es mucho más ineficiente el sistema de recogida neumática de basuras que la recogida tradicional, ¿no? Es decir, a veces volver a la esencia es volver a aportar valor, ¿no? Y yo creo que está ahí, ¿no? Es decir, entender... A ver, en las relaciones entre economía y cultura, ¿dónde estamos poniendo el foco habitualmente? ¿Está poniendo el foco? Por fin, porque esto parece que ha existido siempre, pero en realidad es desde antes de ayer, en el reconocimiento de que las artes, la cultura y la creatividad son un sector económico, que en realidad esto es de antes de ayer, ¿vale? 2, en el famoso impacto, si somos el 2, 3, 5 o 6 del PIB, que normalmente eso, como digo yo, al concejal de cultura o al que gestiona una pequeña empresa le da lo mismo, porque luego no tiene datos primarios realmente con los que funcionar, las famosas externalidades positivas, y no nos damos cuenta de las negativas. El otro día Pau Rosell hacía una intervención fantástica en un foro donde estuvo también el presidente de gobierno y tal, y hablaba sobre el valor añadido de la cultura y para cada empleo cultural, el valor añadido de cada empleo de turismo, ¿no? Y está demostrado ya que el valor añadido de cada empleo cultural es mayor que el de turismo. Entonces decía, estamos utilizando la cultura para incrementar el turismo, que es, no me acuerdo la expresión que dijo, pero viene a ser como algo así como echar caviar para alimentar a las gallinas, ¿no? Claro, pero tú cuéntales esto a la mayoría claro, hay que cambiar, ¿no? Pero la tercera dimensión para mí más importante, y hay más, más importante, que tiene que ver con la relación entre economía y cultura, tiene que ver con la capacidad que tiene la cultura de, a través de los valores, cambiar la percepción de valor en una sociedad. Esa es la más importante y esa es la que normalmente no se tiene en cuenta. A través de la cultura nosotros trabajamos con expresiones, trabajamos con valores, y si cambiamos los valores es cuando cambiamos la percepción de valor y por tanto es cuando cambiamos la economía, y ahí es donde está el reto. El reto cultural está ahí, y por eso la hibridación es fundamental, no para que hagamos chiribichis para las empresas o para no sé qué, no, sí para que cambiemos realmente los valores con los cuales estamos funcionando en el día a día. Sin eso ni hay Green Deal ni hay nada. Y ahí es donde está la dimensión fundamental de la relación entre economía y cultura, y esa se ha olvidado. ¿Nos queda una última pregunta? No. Vale, pues entonces cerramos. Sí, es que nos queda poco tiempo. Pues cerramos la mesa 3 y damos paso a la siguiente. Gracias. Gracias.